indican una situación de futuro muy compleja para el país, ¿no? Obviamente que ustedes lo escucharán que es una afectación a nivel mundial, pero nuestro país venía con una situación en términos económicos muy complicada y esta pandemia sin dudas la afecta de sobremanera, ¿no? Estamos teniendo un nivel de impresión monetaria muy alto, no baja el gasto público, todo lo contrario. Obviamente que también esto está influenciado por una necesidad de atención social fuerte, pero bueno, la realidad es que en definitiva, tanto el análisis desde la reforma impositiva, previsional, lo que tiene que ver con un nuevo esquema de coparticipación y sobre todo salir del déficit fiscal nacional, son temas que deberían ya estar en una carpeta de análisis que sea compartida desde mi punto de vista por diferentes actores de la vida política y social del país, ¿no? Y en ese sentido considero que la figura de un intendente, de un presidente, perdón, en cierto sentido moderado, que por lo menos así se presentó en momentos electorales, hoy no lo estoy viendo, ¿no? Y realmente creo que es necesario un parar, hacer una fuerte reflexión y que se encuentre justamente un punto de encuentro donde más allá de trabajar lo que pasa con la pandemia, volcado hacia lo que es la situación de salud, también exista un análisis más estricto en relación a la economía, a lo que estamos viviendo, a las fuentes de trabajo que se están perdiendo, a las empresas que están cerrando, y sobre todo a lo que va a venir, ¿no? Un proceso que puede darse para el 21 con un fuerte esquema inflacionario y una imposibilidad de recuperación de actividades económicas que están hoy por hoy desapareciendo. ¿Visualizás una diferencia entre aquel Alberto Fernández que asumió el 10 de diciembre y de hoy? Sí, sí. Bueno, en realidad a lo mejor tiene que ver también con las expectativas que uno le pone a la política y a las figuras políticas, ¿no? Pero bueno, creo porque de alguna manera también cuando la expresidenta determina la figura de Alberto Fernández como candidato a presidente, en cierta medida, es una actitud que muestra hacerse a un costado, si se quiere, y poner una figura mucho más moderada y con la expectativa de poder llevar adelante un gobierno que sea más abierto, ¿no? Pero creo que han sucedido cosas en los últimos tiempos que indican un corrimiento más del presidente hacia una posición más cercana a lo que fue el kirchnerismo en su momento, ¿no? Y eso me preocupa, porque me preocupa fundamentalmente. Uno puede ver en estos días la intención de expropiación de Vicentín, que más allá de los manejos que pueda haber tenido Vicentín, obviamente que no estoy de acuerdo con ir contra la propiedad privada y me parece que aquí también está en juego fundamentalmente fuentes de trabajo, ingresos de un número muy importante de productores, pero que además esto en las declaraciones de dirigentes del oficialismo se plantea con que no es la única empresa por la que irían, y por otro lado también declaraciones en cuanto a la posibilidad de implementar nuevos impuestos, aumento de impuestos. No hay un análisis serio desde mi punto de vista, obviamente, o responsable del gasto público, cómo se está dando, y temo que se vaya hacia una posición más populista, que la pandemia de pronto exige una asistencia más directa, en principio, para algunos sectores, pero por otro lado
la realidad es que esto debe ir acompañado de algunas medidas y algunas acciones que nos preparen de mejor manera para el futuro. Cuando decís esto, seguramente te referís al final de la cuarentena y a lo que puede llegar a suceder con el tema económico, que a partir de ese final de la cuarentena va a ser fundamental. Sí, totalmente, porque además yo digo, hay que preparar mucho más para salir de la cuarentena, justamente del aislamiento. Me parece que ha faltado números de test significativos, y en ese sentido, bueno, obviamente que también es necesario ir hacia una preparación mucho más fuerte de la sociedad para justamente vivir en sociedad, ¿no? Salir del aislamiento y estar preparada para tener cuidados que impidan los contagios, ¿no? Creo que ahí se va un poco lento, pero por otro lado están cerrando empresas, se están perdiendo fuentes de trabajo, que obviamente eso también es una consecuencia lógica, lamentablemente lógica, en un esquema de estas características, porque sucede en todo el mundo. Pero a diferencia de otros países, creo que no se está preparando para el después, ¿no? Y quizás hasta fines del 20 pueda haber una situación que de alguna manera cuando se salga del aislamiento en las grandes ciudades, eso puede generar alguna reactivación en principio, pero creo que sobre todo para el principio del año que viene puede haber un fuerte brote inflacionario producto de la emisión. Y por otro lado de la falta de ingresos que va a tener la baja de demanda, la baja de oferta por productos que no existen, que es un juego en la economía bastante peligroso, y por otro lado, bueno, creo que la disminución en el consumo, porque obviamente no va a haber ingresos que se puedan sostener en muchos sectores. ¿Y cómo crees que va a afectar a los municipios esto? Porque digo, debe haber una nueva normalidad también para los municipios. Totalmente, yo particularmente lo que tiene que ver con municipios con los cuales estoy dándole algún tipo de opinión o asesoramiento en concreto, obviamente que sale de la normalidad, ¿no? Y más allá de algún esquema de financiamiento que hoy viene desde el gobierno nacional, la realidad es que hay que rediseñar todo el esquema municipal, sobre todo en términos económicos, ¿no? Y me parece que también a veces eso es como que la gente todavía no lo observa, ¿no? Que parece como que los municipios están bien, que va a haber respuesta, y esto hay que ver cómo en el tiempo se va dando. Particularmente yo considero que es importante reformular el presupuesto, obviamente, hasta fines de este año, y poder ir con un presupuesto más allá de tener algunos aspectos que tienen que ver con un presupuesto por programa, pero empezar con un presupuesto base cero, ¿no? Donde va a haber que determinar muy bien cómo se realiza la inversión municipal, y bueno, y en ese sentido también ser conscientes que lo importante fundamentalmente va a tener que ser sostener el empleo en los municipios, y bueno, tratar de hacer lo más posible considerando cada una de las sociedades que administra un municipio, un intendente, y en ese sentido, bueno, ir tomando diferentes determinaciones que no son las mismas que se estaban tomando hasta ahora, obviamente. Sin ningún lugar a dudas, hay noticias que a la comunidad la conmueven. Y a nivel nacional, la salida, por ejemplo, o que se haya anunciado que va a quedar en libertad Lázaro Báez, es una noticia que ha conmocionado. Totalmente, Lázaro Báez y algunos otros referentes, digamos, de la política en otros tiempos, referentes o símbolos, digamos, de la política en otro tiempo, como también el ex vicepresidente de la Nación, que en realidad creo que más allá de las determinaciones de la justicia, tienen que ver con acciones de orden político que no pueden dejar de observarse. Y en ese sentido, bueno, obviamente tiene que ver con la respuesta que te daba anteriormente. Yo creo que aquí tenemos que estar todos alerta.
todos alertan. Y en ese sentido, cuando uno trabaja y lucha por las libertades, obviamente que todo esto tiene que ver con eso, porque no puede ser que dé lo mismo un delincuente que una persona de trabajo, ¿no? Al contrario, a veces pareciera que se molesta mucho más a alguien que se gana a diario con mucho trabajo sus ingresos que algunos personajes que han hecho de su actividad y de su vida la delincuencia propiamente dicha, ¿no? Entonces son cuestiones que preocupan y que más que nada tiene que ver con la necesidad de que de una vez por todas en este país haya una independencia real de poderes, ¿no? Donde el Congreso funcione y no se esté gobernando por decreto de necesidad y urgencia, cosa que se puede hacer con total normalidad, porque en otros países así se hace, donde el Ejecutivo accione con total libertad también, y donde sobre todo la justicia, que está pasando por un proceso hace años también muy, muy delicado, tenga toda la libertad para actuar y para decidir, ¿no? Que lamentablemente creo que hoy, por lo menos lo que se observa, no es eso. ¿Cómo ves a la oposición hoy? A la oposición la veo con diferentes matices, es decir, con la necesidad, obviamente que después de dejar un gobierno, se dan siempre como las posiciones más marcadas, que en definitiva en principio se tratan de soslayar por la responsabilidad de gobierno justamente, pero la veo con un ala un tanto dura que particularmente no comparto, que creo que es importante ir hacia acuerdos y tratar de tener acercamientos por una cuestión de bien común, ¿no? de país, de provincias y de municipios. Y bueno, y creo que como también en ese sentido por el gobierno, ¿no? Está el gobierno y algunos amigos del gobierno. Creo que también allí hay un ala más dura, y lamentablemente cuando suceden situaciones de crisis, las alas duras son como las que la gente observa, ¿no? Y entonces esas cuestiones en términos electorales terminan teniendo más fuerza porque no se termina de visualizar la necesidad de otro esquema de gobierno, en definitiva, porque una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar, y para gobernar no hay ninguna duda, por las condiciones de país que tenemos, que es indispensable tener acuerdos y tener acuerdo entre todos los sectores, ¿no? Aquí no se puede dejar de lado absolutamente a ningún sector. Obviamente que quien gobierna tiene la responsabilidad por mandato electoral, pero más allá de eso me parece que es necesaria la construcción de un esquema político diferente, ¿no? Que lo venimos planteando hace tiempo, y en realidad seguimos como insertos en poros en polos, digo, que en definitiva no conducen a nada más allá que ataques y a virulencias y a hechos desgraciados de uno y de otro lado, ¿no? Porque en realidad todos los fanatismos o todos los extremos en definitiva terminan comportándose prácticamente en cierto punto de la misma manera. Hablábamos recién de los municipios. ¿Es necesaria la autonomía municipal? Sí, totalmente. Totalmente. Es una deuda, además. La provincia de Buenos Aires en particular tiene que ver con una provincia anacrónica en el sentido de su administración, ¿no? Porque no solo no hay autonomía municipal, sino que tenemos normas de contralor muy viejas, no existe el esquema de regionalización como organización política, hay una diferenciación entre municipios, pero abismal. No es lo mismo un municipio como Rivadavia que un municipio como La Matanza. La necesidad no solamente en todo lo que es su componente social, cultural, productivo, sino también en la conformación en sí de lo poblacional y territorial, ¿no?
Entonces todas estas cuestiones necesitan sin dudas un rediseño, bueno, por el cual nosotros hemos trabajado, estamos trabajando, pero nunca ha habido un gobierno en la provincia de Buenos Aires que empiece en este proceso de transformación, ¿no? Todo lo contrario. Lamentablemente seguimos con un esquema que no transforma, ¿no? No digo que estas cosas se pueden cambiar de un día a otro, pero me parece que sí puede empezar un proceso, y en eso, una de las cuestiones en las que particularmente trabajo en estos días tiene que ver con eso también, ¿no? Uh-huh. Dentro de mi actividad, esto tiene que ver con lo político, con mi posicionamiento en un espacio político, ¿no? Allá por el 2001 recuerdo cuando hacía un par de años que estabas en la función de intendente municipal, te tocó el tema de la inundación. A Javier Reynoso en el 2016, en los primeros meses de su gestión, le tocó también otro tema que tiene que ver con lo hídrico, con la inundación. Este año el tema de la pandemia, en el nuevo comienzo de un nuevo periodo. ¿Estas cosas hacen fuerte a los intendentes? Estas cosas en principio los hacen mucho más observables por parte de los vecinos. Si todo ejecutivo en un proceso crítico cobra visibilidad. Luego depende también del accionar de cada uno en cómo eso repercute, ¿no? En el sentido de la gestión en sí, digamos, si ahí va la pregunta en cómo el intendente se fortalece o si esto le genera algún esquema, también tiene que ver con las personalidades, obviamente, pero yo creo que el que fortalece la visión, ¿no? y lo pone en una posición de tener que justamente buscar alternativas, y la reflexión y el nuevo accionar para mí son esquemas que fortalecen, que hacen que se busquen nuevas alternativas, ¿no? Por lo menos yo lo viví así. Yo creo que la inundación, si bien fue un proceso muy duro y genera en el esquema del ánimo personal diferentes connotaciones, la realidad es que enseña, ¿no? Es como que madura de golpe, como que hace que uno tenga que enfrentar cuestiones Uh-huh. que en definitiva son interesantes para mejorar la gestión. De hecho, yo lo he charlado muchas veces con algunos intendentes, ¿no? Que de pronto, si te acostumbras a que te cierran los números fácilmente y entonces por eso no haces un buen control, no sos austero, no sos innovador, bueno, creo que es importante a veces vivir un periodo duro para tener un aprendizaje en ese sentido. En las últimas horas ha sido noticia a nivel provincial y a nivel nacional. Algunos medios también han levantado este título de una nota que le diste al colega Nicolás Flores de Perú en RTP Multimedia, donde los medios titulan un exdiputado trata el asunto de una violación de una niña de 11 años en Rivadavia como un asunto familiar. Lo que puedo decir de eso, primero lo que se recoge, ayer me mandaban la noticia, jamás dije familiar, obviamente hablé de un tema intrafamiliar, perdón. Y creo que, bueno, lo que ha salido tiene que ver con medios que tienen cierta tendencia, ¿no? En realidad, tanto los medios como algunos actores en los comentarios y demás, y que tiene que ver con esto también que hablábamos antes, ¿no? Posiciones extremas y que buscan... La realidad es que cuando me dabas el saludo inicial, digamos, decías ex intendente, ex diputado, pero bueno, en realidad no sé por qué esta tensión especial en estos días por parte de algunos actores de la política extrema, justamente a la cual me parece que tenemos que salir, digamos. De hecho, no solamente esa situación, sino el hecho de haber participado ayer en la caravana, con algunas expresiones como que por participar de una caravana sos de extrema derecha o sos oligarca, es decir, parece que son posiciones
que no tienen ningún sentido. Me considero, y lo analizo una y mil veces, un político de centro, que creo haber mostrado amplitud en mi gestión y en todas mis acciones públicas. Bueno, y esto es como querer posicionarte en esos extremos con objetivos políticos, obviamente, que son estrategias que está planteando esa oposición extrema que tenemos tanto en Rivadavia como en la provincia, ¿no? Porque es todo un juego que está relacionado con estos actores. Si uno lo ve, es decir, los comentarios después de las mismas notas los hacen actores que están muy jugados políticamente y que han tenido y que tienen una intervención totalmente definida. A mí eso me parece que no conduce a nada, es decir, es un desgaste de energía que no tiene ninguna llegada concreta a lo que planteamos. Es decir, porque si se está planteando la necesidad de mejorar acciones, me parece bárbaro, pero trabajemos en ese sentido, reunámonos, definamos qué nos parece que es lo mejor desde una posición positiva, ¿no? Pero digo, saliendo de la política, ¿qué te ha generado este tema? Esto que pasó en Fortín. No, particularmente, primero dolor. Como cada vez que ha pasado una situación de estas características, habiendo sido intendente, habiendo sido vecino, habiendo sido diputado, digamos, lo que produce eso también es una observación de situaciones que decís hasta cuándo, todas estas cuestiones, pero también tiene que ver con una degradación social, cultural que vivimos y con también, y eso es la cuestión también que uno debe marcar, en comportamientos como estos también hay una alteración mental, ¿no? Hay entonces una conjunción de cuestiones que no pueden dejar de analizarse. Y me parece que a veces se habla con muchísima liviandad y lo que particularmente yo puedo haber expresado en la nota es que es un tema intrafamiliar, que es difícil de detectar cuando los temas son de estas características, sea en el ámbito que sea en un ámbito de una familia humilde, de una familia que está en una buena condición económica, por un lado. Por el otro lado, que hay cuestiones de orden cultural que afectan en los comportamientos, y por otro lado que no estaba de acuerdo con la marcha, es decir, con esta marcha, porque además se plantea como que no estoy de acuerdo. Toda la vida he estado de acuerdo con las marchas, es decir, he participado de marchas, muchísimas oportunidades, no solo en Rivadavia, sino en otros lugares. Como intendente he recibido todas las marchas, absolutamente todas las marchas que se realizaron, sean de las características que sean, pero lo que me refería a las marchas en particular, en este caso, en cuanto a la visualización de una niña que ya tiene un peso en sí mismo por lo sucedido y que de pronto se agrega una circunstancia de visualización social mucho más fuerte, ¿no? Donde se opina, porque terminan en estas manifestaciones dándose opiniones que en realidad no digo que estén mal o bien, pero yo te aseguro que sin conocer demasiado en profundidad el tema, todo lo que se diga puede llegar a afectar. Entonces, me parece que esto va por otros carriles. Si hubo fallas, porque puede haberlas habido, tendrá que contemplarse y mejorar, pero me parece que yo tampoco quiero ir a eso. De hecho, un senador de Junín hizo como una observación de la nota, sin ir al fondo de la primera nota, porque digamos está desvirtuada la nota en el medio. Y lo que plantea es totalmente ilógico, ¿no? Dar respuestas que me parece que tienen que ver más con estas posiciones que digo, ¿no? De ponerse en extremos, porque lo que corresponde en ese sentido creo que es llamar de última al municipio si quiere ayudar, pero claro, principalmente tiene que ayudar a llamar a los estamentos de la provincia y ver cómo han procedido, ¿no? Por eso digo, la verdad que en la nota me limito, como me limito en esta también, a hablar de algunos actores en cuanto a si procedieron o no procedieron y cómo lo hicieron. Entonces, me parece que hay que observar, hay que reflexionar y hay que buscar acciones que mejoren la situación.
no ir por el lado de opiniones porque se me ocurre decir algo y entonces lo digo, ¿no? Quiero preguntarte por Emilio Monzó. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué es de la vida de Monzó? ¿Cómo está trabajando? No, Emilio está primero abocado, de alguna manera, los amigos estamos abocados en parte a actividad privada, y por otro lado, sí, fortaleciendo nuestro espacio político, ¿no? Emilio es un hombre de la política, y quienes somos de la política es difícil dejarla, ¿no? Creo que es una persona que ha dado en los últimos años mucho al país, mucho. Creo que en cierta medida puede haber sido reconocido y en cierta medida no, pero creo que tiene mucho para dar también, ¿no? Y en ese sentido, obviamente que lo que estamos es trabajando haciendo un diagnóstico de situación, tanto de nación, de provincia de Buenos Aires, analizando algunas propuestas para tratar de llevar adelante, presentar por medio de nuestros legisladores, tanto nacionales como provinciales, pero a su vez también acercarlas a los diferentes agrupaciones políticas, con el sentido de ver si podemos trabajar justamente en algunos puntos que hagan a mejorar la situación de país, ¿no? Y nada, con la intención de fortalecer un espacio dentro de Cambiemos, es decir, más allá de las diferencias que podemos tener con distintos dirigentes de Cambiemos, los reconocemos obviamente, y nos parece que es importante en esa diferencia, como en su momento cuando nació Cambiemos, se pueda generar un proyecto que más allá de lo electoral pueda tener mucha visión en qué hacer en el gobierno, y marcar algunos puntos que para nosotros son importantes, ¿no? Ir hacia un esquema de centro, que se respete lo territorial, para nosotros es significativo, y que haya pluralidad, ¿no? En el sentido de ampliar el espacio para poder realmente después, llegando al gobierno, poder tomar medidas que sean realmente consolidadas por el sentir popular, pero también por los expertos. Sergio, agradecerte mucho la visita. Todo lo contrario, el agradecido soy yo. El ex intendente de Rivadavia, ex diputado nacional Sergio Will, pasaba en vivo en la mañana de